está tranquilo. Hay muertos, hay heridos y todo adentro. ¿Cómo va a estar bien? Me acaban de informar que Negro Saldaña hoy amaneció muerto en el Distrito Federal. En resumen, para aspirar a la tranquilidad es un mínimo de 2 años. Bienvenido a Agenda en 360. Hoy hablaremos de Nuevo León inseguro, lo hemos titulado de esa manera. Es un recuento, sí, de relatos, pero también una exposición de retos y probables salidas ante el tema de la inseguridad en Nuevo León. A través de lo que nos cuenten aquellos que enfrentaron la escalada de violencia de 2009 a 2013 en particular, y aquellos que hoy son gobierno y son autoridades y pueden cambiar las cosas, hoy le presentaremos este ángulo, desde todos los puntos, la inseguridad. Nuevo León inseguro en 360. Aunque las autoridades de Nuevo León dieron esta semana cifras alegres o alentadoras en el tema de la inseguridad del Estado, la incidencia de violencia en la entidad persiste, debido a factores diversos con los que se ha tenido que lidiar en los últimos años. Hay indicadores preocupantes como los ataques a las corporaciones policíacas o el envío de mensajes por parte de los grupos delincuenciales que hacen pensar en un riesgo latente. A lo largo de esta emisión, le presentaremos el diagnóstico de este panorama a través de voces autorizadas, algunas de ellas que enfrentaron incluso la peor época violenta en Nuevo León. Es difícil precisar cuándo y de qué manera comenzó la escalada de violencia en la que Nuevo León estuvo inmerso en los años recientes. Lo cierto es que no tenía precedentes y que sus características la convirtieron en un fenómeno que por etapas superó a las autoridades, preocupó a las empresas y sorprendió a los ciudadanos. Nos afectó a todos por igual. Perdimos todos. La cifra de muertes creció a límites inesperados. Llegó el tiempo de las narcomantas, los homicidios múltiples, ya no en las brechas, no en los límites con Tamaulipas, ahora en plena calle, a plena luz del día y con civiles muertos, que en muchos casos nada tenían que ver con las balaceras o las drogas. Están los balazos en el vidrio del camión, mira. Que aunque no quiso llamar como guerra, así fue tomada por los cárteles delincuenciales de todos los niveles. La estrategia cambió de pronto el panorama de estados como Nuevo León. Fue el despertar turbulento del que hoy nos hablan algunos de sus protagonistas, quienes, desde sus encomiendas, debieron hacer frente al fenómeno de Nuevo León inseguro. A sangre y fuego. Así fueron los años 2009 al 2012 en Nuevo León. Ciudadanos y autoridades se cimbraron día y noche con el estruendo de las balas y el sobresalto de una escalada de violencia que parecía no tener fin. El reto para enfrentar el fenómeno creció hasta niveles insospechados, rebasando en su punto más álgido a los 3 niveles de gobierno. Organismos, ciudadanos y funcionarios enfrentaron el reto y lo padecieron, como hoy lo platican. Una de ellas fue la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, quien asumió el 30 de octubre del 2009 a las 8 de la noche y apenas unas horas después, el crimen organizado le dio la bienvenida. Creo que como cuando estábamos nosotros en campaña, les quitó a los policías municipales las armas largas y cómo vas a combatir y bueno, todo eso, lo que eso conlleva, pero les quita las armas largas y entonces los policías municipales con patrullas municipales con armas largas que se supone que no debían de traer, rodean a los funcionarios y pues los amenazan. La primera acción del siguiente día fue citar a los policías para que les tomáramos una foto y empezar a tener una bitácora de quién traía las patrullas y quiénes eran los policías. Juntamos entre los 13 atentados. ¿Contra usted también? Entre los dos, perdóname, sí, 13 atentados. Entre los de él y los míos fueron 13, incluyendo el secuestro de mi hijo, incluyendo la bomba de mi casa, incluyendo
las persecuciones que se dieron durante mucho tiempo. La de él, que fue una labor heroica, que cuando sale de aquí, de las oficinas del C4, obviamente los policías reportan que salió. Aquí a 3 cuadras lo chocan, él se da cuenta que eran personas armadas las que lo chocan, porque lo chocan como para que se bajara, que también pasaba mucho eso, no sé si te acuerdas que en aquella época era algo que se comentaba mucho, que si te chocaban no te pararas y esas cosas, pues ellos utilizan eso. Él se da cuenta que son personas con armas largas y huye para regresarse acá al C4 y poder tener armas con que combatirlos, ¿no? Porque pues él iba en una camioneta blindada, que si bajaba los vidrios, pues iban a entrar las balas. Entonces regresa para acá y encontramos aquí al C4, hubo policías, que hay que decir, heroicos y buenos, que combatieron esas agresiones, porque había, pues no recuerdo, ahí están los videos, pero eran unas 5 o 6 camionetas llenas de hombres con armas largas todos. Y encontramos al final 1,300 casquillos aquí en Avenida Las Torres. En San Pedro Garza García gobernaba entonces el alcalde Mauricio Fernández Garza. A casi una década de distancia, recuerda la forma libre en que operaba y se paseaba un líder de la delincuencia en el llamado municipio modelo, detalle que da una idea clara de la situación vivida en ese tiempo. Bueno, fue público, Víctor. O sea, ustedes recordarán que el Negro Saldaña, que era el que operaba el cártel en San Pedro, andaba en un Lamborghini amarillo. Sí. O sea, nomás imagínate el nivel de impunidad que había, para que era el único Lamborghini que había en San Pedro, y además de amarillo. Chillón. Se paseaba. Obviamente, y donde él se paraba, no podía cerrar ningún establecimiento hasta que él saliera, que en general se quedaba toda la noche. Entonces no había horarios, empezaron a tener mucho más penetración en la venta de drogas. Todas las discotecas en el municipio, por si en el caso de San Pedro, pues eran tiendas de asientos, vendían cualquier cosa que te pudieras imaginar. Entonces pues estaban secuestrando, estaban pidiendo piso. Entonces pues te vas, ¿cómo te dices?, armando de productos y subproductos de toda esta organización criminal. El nivel del problema llevó a Fernández Garza a tomar decisiones, aunque algunas fueron no bien vistas, como el llamado Grupo Rudo, calificado así por estar integrado por personas que al servicio del municipio metían mano dura y procedimientos cuestionables para enfrentar a los delincuentes. Fernández Garza lo platica y asegura, no había otra opción. Y lo que hicimos fue, lo que llama Grupo Rudo es que no era quien lo hiciera, sino que pues a veces te agarraba a alguien y lo mandaba con 3 coscorrones. O sea, tampoco nos excedíamos, yo estar en la cárcel, pero tampoco los absolvíamos. O sea, les damos una repasada, como les puedes decir coloquialmente, o les poníamos una frega bruta. Entonces, pues sí era, lo hicimos ahora también, yo te puedo decir de muchos de los grupos venezolanos, colombianos, que me tocaron aprender, pues a algunos le dábamos una coscorroneada para que pues entendieran que no eran bienvenidos en San Pedro, ¿no? Entonces, pues era una forma primero de estar enterado. Y la rudeza, como te digo, pues era dentro de lo que yo te podía hacer sin que pudieran incriminarme en algún delito, que no estábamos cometiendo ninguno. Bueno, pues tal vez si en uno al caso de eso hubiera enterado de derechos humanos, bueno, de repente me hubieran regañado, pero pues no lo hacíamos tan público, ¿no? Aunque reconoce sus métodos como polémicos, Mauricio Fernández no tiene duda que de no haberlo hecho los resultados hubieran sido distintos, porque no sabían quiénes y cómo operaban en su territorio. Por decirte, a mí me tocó un caso muy raro, no en esta última administración, en la anterior,
Y bueno, y se supone, a mí no me consta, ¿no? Pero se supone que en los 90s Arturo Beltrán Leiva vivió en San Pedro. Y sé lugares como El Granero que armaban unas pachangonas. Y, bueno, era medio conocido que uno de los Beltrán Leiva vivió en San Pedro. No me consta, pero se rumora que en los 90s así fue. Eso a mí me llevó a una posición, pues si quieres, agradable, yo lo hablé hasta con el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, que yo mandé un mensaje muy contundente, si quieres, sobre todo en este caso a la organización Beltrán Leiva, que era la que tenía mayor presencia en San Pedro, y decirles que simplemente pues se acababa mi tolerancia o la tolerancia hacia un posicionamiento policial con ellos, y que iba a entrar con inteligencia, con gente que me informara de qué estaba pasando y qué estaba haciendo con cada quien cualquier cosa. Los tiempos violentos alertaron a todos, aunque a decir de algunos que lo vivieron, esto pudo prevenirse. Han pasado 9 años desde que Adrián de la Garza Santos asumió la titularidad de la Agencia Estatal de Investigaciones, pero el hoy alcalde de Monterrey mantiene en su memoria esos días. Fueron los momentos previos a la descomposición que afectó al país y de la cual Nuevo León no estuvo exento. Yo entro a la Agencia Estatal de Investigaciones en febrero del 2010. Ya había, no se había generado, no se había desatado la violencia tan generalizada como la tuvimos en algunos momentos, pero ya sabíamos, y la información que teníamos es que ya había un rompimiento en un cartel, que se hicieron 2 carteles, el cartel del Golfo y el cartel de los Zetas. Ya sabíamos que meses antes habían roto, y que ellos tenían una fuerte presencia en todo el noreste, principalmente en todo el noreste del país, y que esta ruptura iba a generar enfrentamientos importantes. Lo sabía el gobierno federal, lo sabía el gobierno estatal, y obviamente se estaban implementando estrategias para poder hacerle frente a eso que ya sabíamos que podía avecinarse. Adrián de la Garza fue sin duda pieza clave desde su encomienda en la Procuraduría para, en coordinación con las demás corporaciones, se buscara la solución al problema. En 2009 la cifra de homicidios dolosos y culposos no llegaba a 700 en conjunto, con solo 13 secuestros registrados. Para 2010, en conjunto los homicidios superaron los 1.200, con un incremento destacado de robo de vehículos a 15.493 casos. En 2011, el homicidio doloso se disparó a 2.000 casos y la privación ilegal de la libertad a 276. El indicador más claro es, sin duda, el robo de vehículo, con una cifra récord de 21.043 unidades. Para el 2012, la curva ya es descendente, sobre todo en el caso de homicidios y el robo de autos a un 50%. La curva siguió en descenso para 2013, recuperando niveles incluso de 2009, antes de la escalada violenta. Aunque hay algunos que dicen que no estamos viviendo niveles de delincuencia similares o que prendan los focos de alarma de lo que ocurrió hace 9 años, hay autoridades, hay corporaciones que se están preparando de la manera correcta para enfrentar la delincuencia en Nuevo León. ¡Policía de Monterrey! ¡Tiene su arma! Amenazas y atentados. Uno de los fenómenos no registrados en otras épocas violentas en Nuevo León fue el ataque directo a las autoridades, ya sea para amedrentar su labor o para quitarles la vida en represalia. Uno de esos ataques fue el que sufrió en su domicilio Clara Luz Flores, perpetrado por el crimen organizado y policías de su corporación. Una bomba estalló en su camioneta a plena luz del día y en un sector repleto de civiles. Cuando ya apagaron el fuego y eso, una vecina que al final me ofreció un vaso de agua. No me había dado cuenta de la cantidad de tensión que tenía yo. Y tomé el vaso de agua y el niño había estado paralizado durante todo el tiempo que había estado yo con los vecinos y hablando con el general, y no se había movido nada, como si estuviera dormido. Las mamás sabrán entender por qué sientes tú como mamá cuando el niño está dormido
o cuando se está moviendo. Y no se había movido nada. Cuando me tomé el vaso de agua, que yo sentí que ya había pasado, él sintió que había pasado y empezó a patalear de una forma que nunca me volvió a patalear y que no lo había hecho durante todo el embarazo. Y eso me hizo pensar, Luis, que no era posible que estuviéramos dejando un país así para niños, y no nada más el mío, para todos los niños. Sí pensé en renunciar. Tenía miedo. Hubo alguien, funcionario, que me dijo que debía de salirme de vivir de Escobedo, porque en Escobedo ellos tenían el control y que entonces en Escobedo yo corría más riesgo mi vida. Y para mí era inconcebible porque no podía salirme de Escobedo si yo era la que iba a proteger a los ciudadanos. Tras estos incidentes y al igual que el resto del estado, el municipio terminó por pedir ayuda al ejército. Fue despedida prácticamente el 100% de la corporación policíaca y se adoptó un modelo español de seguridad, el Proxpol. Corría el año 2010 y la apuesta era por demás arriesgada. Obviamente los índices delictivos de allá pues son muy menores y la problemática es diferente a la que teníamos aquí en ese entonces. Y lo hablamos con los creadores de allá y modificamos algunos de los factores de allá para adecuarlos a México y a nuestra realidad. Y en base a eso capacitamos a los policías, nos tardamos en el primer grupo del primer sector Proxpol, nos tardamos 6 meses en capacitarlos y en tener listo el primer sector. ¿Y no andaban armados, corrígeme si me equivoco? No tenían armas porque todavía no nos las regresaban. Policías sin armas en medio de esta guerra del crimen organizado. En un sector. Era una apuesta arriesgada, ¿no, alcaldesa? Yo me acuerdo que había mucha gente que me decía que estaba yo loca, que cómo era posible que hiciera eso si estábamos en medio de la guerra y que lo que había que era estar en la guerra, estar con armas y equiparnos de guerra, no de que cómo estaba gastando presupuesto en un programa que lo que se necesitaba era guerra. A Mauricio Fernández, la lucha contra la delincuencia también lo puso en peligro latente. ¿Hubo temor por la familia, por la vida? No, bueno, pues digo, a mí 4 veces me han amenazado de muerte, ¿no? Y los 4 están muertos. Entonces, como yo también en alguna ocasión lo contaba en la película, pues ahí voy. Hoy estábamos 4-0, y puedo ir 5-0, 6-0. El día que sea 7-1 valiendo madre, ¿no? Pues ya caminé. Estamos preparándonos para frontalmente atender este tema. Por cierto, ahorita me acaban de informar que Negro Saldaña, que aparentemente es el que está pidiendo mi cabeza, hoy amaneció muerto. Para Mauricio Fernández, el momento crítico que marcó el inicio de su administración fue público, cuando por error se adelantó a revelar la muerte de un líder delincuencial. No, pues yo todo el día crítico cuando anuncié que estaba muerto el Negro Saldaña y lo que real pasó fue como es una persona que a mí me había avisado el consulado americano que me quería matar y que andaba pidiendo permiso para matarme. Bueno, pues lo que mataron fue a él, ¿no? Pero lo anuncié un poco de que fuera antes de la parte, vamos a decir, oficial, del procedimiento oficial que ellos tienen. Y cuando yo tomé posesión, llegó Rodrigo Medina, que luego se rajó, pero luego afortunadamente yo tenía hasta una persona, Zvi, que era había sido el director de seguridad de la Embajada de Israel en México, muy amigo mío, y vino. Y yo no sabía que él estaba al lado mío, entonces cuando se bajó Rodrigo le dijo, oye, ¿no has oído lo del Negro Saldaña? Ya lo encontraron muerto. Y digo, sí. Y Rodrigo me dijo por la razón que haya sido, sí, estoy enterado. No, pues me lo eché en público y no era oficial todavía. Entonces, pues eso sí me creó una serie de problemas, porque tuve que declarar varias veces en CIEDO, entonces el Sistema Mexicano de Delincuencia Organizada,
Y bueno, pues más de uno insistía en que, oye, pues que tú lo mandaste a matar, pues ¿cómo sabes que está muerto? Pues es que atribuyen una declaración o una respuesta, así, yo no fui, pero se me adelantaron. No, bueno, lo que pasa es que, fíjate, le pusieron un letrero que yo personalmente creo que fue Arturo Beltrán Leiva el que lo mató, pero decía el jefe de jefes. Le digo, oigan, pues digo, léale el cartelón que le pusieron a Nero Saldaña, ¿no? Yo creo que sea demasiado pretencioso para pensar que alguien considerara que yo soy el jefe de jefes. Digo, pues por favor, yo, Víctor, por la friega, me digo, oye, pues nomás léale, pues, si le pusieron un letrero, pues, sí, que tengo que oír en el ajo, ¿no? Pero yo creo que fue un parteaguas para San Pedro de que yo tuve que tomar una decisión, lo de Beltrán Leiva, de me mataban a mí o mataban al negro, ¿no? Y pues yo creo que la misma organización lo hizo a un lado. Pero Fernández Garza no duda en que la complicidad de algunas autoridades federales hizo aún más difícil la situación y hasta complicó la relación con el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Calderón se enojó mucho conmigo, Felipe, y de hecho pues yo sigo pensando que García Luna, su secretario, es un perfecto perverso y corrupto. Después de estar en la cárcel. Entonces hubo una cargada que sí se complicó porque García Luna hizo redeclarar al Grande, a la Barbie, a varios que yo estaba involucrado en algunos asesinatos, ¿no? Entonces lo hizo por el poder que tenía. Entonces pues sí fue un tema para mí muy complicado de abogados y todo. El propio presidente me dijo, oye, necesitas atender este asunto, ¿no? Entonces digo, no, pues se han dado metidos entre las patas de los caballos, como dicen. Lo mencionó en sus declaraciones Joaquín Guzmán Loera a García Luna. Y sí, hablaba de bueno, una yo estaba relación. convencido de que estaba. Pero al final de cuentas, yo te puedo decir, yo ha habido, como tuve una confrontación muy fuerte con Calderón, y peor con el bandido que tenía el desgraciado de García Luna. Pero bueno, pero acabé muy bien con el presidente y además pues creo que mi expediente todo claro de que de todo lo que me quería acusar García Luna, pues no le salió. En cuanto a Como entonces procurador, Adrián de la Garza Santos también sufrió varios atentados, en una época marcada por decenas de homicidios de servidores públicos, incluidos alcaldes. El más grave de ellos fue el intento de un grupo del crimen organizado que buscó ingresar a su domicilio en el año 2011. Así lo relata. Uno, el principal, un momento personal. Bueno, dos momentos personales. En su momento fueron documentados por la prensa. Otro momento fuerte, obviamente, el que todos conocemos, el momento del Casino Royal, pues, sobre todo por su impacto, por la cantidad de decesos de personas inocentes que hubo. Creo que es uno de los principales momentos. Hubo investigaciones también importantes que nos marcaron, sobre todo a la corporación, por la forma en que se llevaron a cabo estas investigaciones y cómo la corporación se fue haciendo muy técnica. A mí me tocó, creo que, estar en el momento en el que la Agencia Estatal de Investigaciones, junto con la Fiscalía, tuvimos que dar paso a pasar de investigaciones tradicionales a investigaciones muy técnicas, utilizando tecnología, utilizando métodos científicos que obviamente dieron resultados exitosos. Estas acciones obligaron a la creación de nuevas áreas de combate a la delincuencia, que por esa época convirtieron el robo de autos y el secuestro en una forma de vida. Así nacieron las unidades especiales contra ambos delitos y, aunque lento, el proceso dio frutos al paso de los años. Cuando yo llegué a la Procuraduría y se creó esta unidad, teníamos 73 robos de vehículos diarios robados, la mayoría con violencia. Y cuando a mí me tocó dejar la Procuraduría, casi a final de la administración pasada, llegamos a tener cerca de 7 vehículos, de 73 a 7 diarios, la mayoría sin violencia en aquella época. De pasar de una cifra de secuestros a veces sin registrar, porque había cifra negra que se nos daba un secuestro a veces hasta el día, llegamos a 0 secuestros en resultados de esta unidad. Y la unidad de análisis de inteligencia nutrió de mucha información a estas dos unidades que ayudaron a resolver problemas de robo de vehículos, pero acuérdense que el robo de vehículo a veces muchas veces iba aparejado de
de células delictivas que se dedicaban también al secuestro o al homicidio, al narcotráfico. Entonces el resultado colateral que tuvo la Unidad Especializada de Combate al Robo de Vehículo ayudó bastante a bajar los niveles de violencia, así como la de secuestro. La creación de Fuerza Civil. La escalada de violencia trajo consigo la urgencia de tomar decisiones, de marcar un precedente en la historia del Estado y de los cuerpos de seguridad. Uno de los puntos importantes y decisivos para la misión de enfrentar el fenómeno violento fue la creación de Fuerza Civil, una nueva corporación policíaca que puso la primera piedra de la solución. Así lo explica Gerardo Palacios Pámanes, quien en ese entonces encabezó la creación del proyecto y dirigió la Universidad de Ciencias de la Seguridad, institución formadora de la nueva policía. Le comenté la idea por primera vez al entonces secretario, don Luis Carlos Treviño Berchelman, y cuando la escuchó me dijo, vamos a tener una reunión con el gobernador, tienes que estar preparado, haz una presentación. Revisamos la presentación entre los dos y me dijo, estamos listos, vamos a tener una reunión de 15 minutos con el señor gobernador. Y la reunión se extendió por 1 hora. El gobernador canceló algunos compromisos porque le llevamos ideas contundentes de qué teníamos que hacer. Le dijimos frases como no se trata ya de reformar a la policía, que en ese entonces podemos llamar como la policía azul o la policía que antecedió a Fuerza Civil, es necesario refundarla. La Academia Estatal de Policía no puede ser parte de la solución porque al pertenecer a la Secretaría de Seguridad Pública es parte del problema. Necesitamos refundar la seguridad pública a nivel estatal y luego entonces ayudar a los municipios a que hagan lo propio. La idea básica es sacar a la Academia del organigrama de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, volverla autónoma, hacer la universidad con 7 escuelas y empezar a formar un nuevo cuerpo de policía mientras vamos extinguiendo el otro. Era una policía que obedecía a una criminalidad ordinaria, convencional. Sin embargo, el lobo feroz se nos salió de la jaula. Y cuando le sopló a nuestras instituciones de seguridad, nos demostró que no eran de ladrillo, eran de paja. Y esto no tiene que ver con las personas que portaban el uniforme, sino con la institución como un concepto. De manera tal que ya no era posible recuperar esa institución porque ya estaba cooptada por el crimen organizado. Lo mejor era extinguirla y crear una de cero, documentando todos los errores que cometimos con la institución anterior para evitar volver a cometerlos con la nueva institución. La seguridad que se vivía en el país nos orilló a cambiar por completo el plan de estudio. Un policía en el pasado llevaba mucho más horas, por ejemplo, de manejo de armas no letales, como un PR-24, un tolete o un macana. Y en esta otra oferta educativa fue necesario introducir materias impensables para los civiles, como reacción a la emboscada. Nuestros instructores se certificaron en el Centro de Adiestramiento de la Sedena Santa Gertrudis en Chihuahua. Otros, la Universidad de Ciencias de la Seguridad los envió a la Escuela de Fuerzas Especiales del Ejército de Israel para poder saber cómo reaccionar a la emboscada y después hacer la intervención en espacios cerrados. Empezamos a reclutar gente de otras partes. En aquel entonces Nuevo León era el estado número 1 en policías muertos en el cumplimiento de su deber. Entonces era imposible reclutar gente y sobre todo reclutarlos
para una policía que ya todos sabían, los ciudadanos, todo el mundo, que estaba cooptada. De tal manera que por una parte la estrategia era vender una idea diferente con una corporación nueva y segundo, también reclutar en otros estados de la República. No fue sencilla la tarea, sobre todo cuando llegó el momento de actuar, marcando la diferencia. Primero, cuando Fuerza Civil, a poco tiempo de patrullar, detiene a un líder del crimen organizado, si mal no recuerdo, en el entronque García, porque eso era algo que ya no pasaba, ya no lo realizaba la policía municipal, la policía estatal, la policía federal aquí en Nuevo León. Una detención de ese tipo solamente era de esperarse de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, cuando empezaron los enfrentamientos, el crimen organizado comenzó a atacarnos y ganábamos todos. No, fuimos superados por el crimen organizado. Y solo así, cuando como mexicanos tuvimos el agua hasta el cuello, es que nos volvimos uno. Tuvimos un problema en común que nos unió. Y el resultado fue esto. Eso demuestra que cuando los mexicanos nos unimos somos capaces de grandes cosas. Y todas las comparaciones son odiosas, pero Nuevo León tenía los mínimos necesarios para que ante la adversidad hubiera esta unión y el resultado, que es Fuerza Civil y la reducción del índice de criminalidad, mientras que en otros como en Michoacán no lo hubo y en cambio surgieron autodefensas y otro tipo de tácticas de supervivencia. Y cuando terminaron la graduación, cuando terminaron el curso, en la ceremonia de graduación, los instructores del ejército y los soldados les dijeron: con ustedes sí patrullamos porque los conocemos. Y empezamos a patrullar juntos porque el crimen organizado ya estaba amenazando que nos iban a matar a policías de Fuerza Civil y que los iban a colgar en los puentes peatonales. La fórmula fue la coordinación de los demás entes de seguridad, según explica el exprocurador de justicia Adrián de la Garza. La apuesta importante fue la creación de esa nueva policía, integrada por ciudadanos comunes, además de elevar los trabajos de inteligencia en el área a su cargo. Y así llegó el punto de inflexión en materia de seguridad. Yo creo que fue en el 2010, más o menos entre enero y marzo del 2010 se da un punto en el que prácticamente era ya muy frontal la presencia o la acción del Estado mexicano contra los carteles, a menos aquí en Nuevo León. Aquí en Nuevo León, ¿qué suceso recuerda? ¿Perdón? ¿Qué sucesos recuerda entre esos meses que me menciona que fueron los que realmente ustedes dijeron este asunto ya se va a descomponer de forma importante? No, pues ahí se empiezan a dar sucesos no precisamente en el estado de Nuevo León, se empiezan a dar sucesos que nosotros estábamos atentos y vigilantes, por ejemplo en los puentes, sobre todo de Reynosa, el de FAR, el de Reynosa, el puente principal de paso, cuando se empiezan a cerrar los puentes en aquella época, veíamos que era algo ya difícil, algo que se avecinaba, que iba a estar de alguna manera un enfrentamiento ya inminente, incluso algunos bloqueos en los puentes en Matamoros, en Laredo. O sea, el tema que veíamos en Tamaulipas, veíamos que nos podía afectar también de manera importante aquí, y así fue. Desde su formación a la fecha, Fuerza Civil ha tenido varios secretarios al frente, destacando el general Alfredo Flores Gómez, quien llevó bajo su tutela la etapa que precisamente posicionó a esta corporación como el modelo a seguir, incluso que ha sido replicado hasta nuestros días en otros estados del país. Su anterior titular, Bernardo González Garza, exsecretario de Seguridad Pública de Nuevo León, asegura que Fuerza Civil, lejos de vivir en el pasado, mantiene los niveles de calidad en la lucha contra la delincuencia. ¿Cómo encontró Fuerza Civil? Bastante bien. Como en todos lados, Víctor, se había hecho un trabajo de emergencia hace muchos años. Y cuando digo emergencia, inclusive en la captación de personas. Sin embargo, el modelo de Fuerza Civil, pues vemos cómo ha sido replicado en muchísimas partes, ha sido muy positivo. Y la gente dice: oye, es que hubo un policía bailador. Claro, Víctor, son 8,000 personas y siempre va a haber personas, y somos seres humanos, ¿no? Algunos quizá que faltaron a una falta administrativa, algunos que cometieron un delito, pero la institución sigue fuerte. Tan es así, tan fuerte sigue, que fue el estandarte del gobierno anterior y sigue siendo el estandarte de este gobierno, lo siguen presumiendo
La opinión generada por Fuerza Civil ha sido positiva, pese a los tropiezos que, como toda corporación, ha tenido. No ha sido tarea sencilla, puesto que el cambio de administración estatal representó un reto, además del ajuste de recursos recibidos para seguridad que han complicado las cosas. Sin embargo, en opinión de Roberto Flores Treviño, abogado y también ex procurador de justicia en el actual gobierno estatal, la corporación enfrenta problemas, pero está convencido de que sigue creciendo bajo la premisa de dar valor a la labor de los elementos policíacos. El policía tiene un trabajo y tenemos que apoyar al policía a que realice su trabajo, a que le dé protección, que el ciudadano se sienta confiado cuando ve a su lado una patrulla policíaca. Que no tenga temor, que se sienta confiado. Entonces, necesitamos darles capacitación. Esa es la parte más importante que tiene que resolver los gobiernos de los estados y los municipios. Capacitación a los policías, sin lugar a dudas. La formación de Fuerza Civil. Fuerza Civil era la mejor policía de México. Se armó como debía ser. Así es. Que fue un conjunto, ¿no?, entre iniciativa privada y gobierno. Es correcto, es correcto. ¿Dónde estuvo la clave para que funcionara? Yo creo que, primero que todo, la capacitación que se les da a los policías de Fuerza Civil en la Universidad de Ciencias de la Seguridad, gente muy comprometida que existe dentro de esa área, en su momento, con muy buenos sueldos, con buenas prestaciones. Algunas cosas por carácter económico no se pudieron cumplir respecto de las expectativas que había para los policías. Pero esa no es responsabilidad de una persona, o sea, no puedes condenar al gobernador por eso. Realmente es un tema de dinero. Es un tema de dinero que se requiere mucho apoyo por parte de la federación. Y ahí nos meteríamos en camisa 11 varas de que Nuevo León manda mucho dinero y le regresan poquito, y cosas que muy probablemente repercuten precisamente en esas áreas. ¿Por qué? Porque los apoyos de la federación para la prevención al delito es nulo. Para equipamiento trae una partida. Para equipamiento de la fiscalía trae otra partida. Pero no son suficientes, ¿eh? Simple y sencillamente no son suficientes. Te dan para comprar carros, pero no te dan para llantas ni para gasolina. O te dan para gasolina, pero no te dan para comprar carros. Te dan para comprar armamento, pero no te dan para comprar balas. En opinión de Flores Treviño, el principio del reto es mantener la corporación con suficientes elementos ante los estrictos procesos de reclutamiento. No es fácil para los gobiernos reclutar a la gente adecuada que de 10 elementos que requiere tener, de perdido tenga 8. Entonces, que tengan un nivel de estudios, que sean honestos, que tengan un nivel intelectual importante, que de una u otra manera no tengan ninguna relación de ningún tipo con ninguna área de la delincuencia. Entonces, los elementos que se requieren para que un individuo entre a la policía son bastantes. Y luego, el más álgido de todos, pasar los sistemas de control y de confianza. ¿Usted también piensa que hay cosas que deberían cambiarse? Yo pienso que los exámenes deberían de ser un tanto cuanto más dirigidos hacia el área específica de trabajo o de acción de cada uno de los individuos. Te voy a explicar una cosa, las pruebas de control y de confianza son generales, para el fiscal general como para el que trabaja en el elevador. Las mismas preguntas. Es la misma pregunta, las mismas preguntas. Por ejemplo, ¿conoce algún delincuente? Es un absurdo. ¿Lo ha conocido? Es una situación absurda. Pues a ver, ¿conoce un delincuente? Pues tengo toda mi vida viéndolos en la televisión. Defina conoce. O si ya fui jefe de la policía, pues ya conocí a alguno, porque me tocó ¿Ha robado detenerlo. usted en alguna ocasión? En ese momento, si en tu vida has robado, pero resulta que en la primaria agarraste una dona de la tiendita, en ese momento tu mente te lleva a eso. Esto es lo que nos dicen algunos de los que vivieron la etapa más dura de la delincuencia en Nuevo León. No podría decir en primera si se puede comparar con lo de hace una década,
pero hay quien nos dice que sí, que está empezando a operar de la misma manera la delincuencia organizada. ¿Esto es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Qué está pasando? Mira, puedes tener muchas lecturas, algunas te las puedo aquí comentar, otras pues no te las puedo comentar, sí. Pero las que sí te puedo comentar es que otra de las grandes fallas en la estrategia contra la delincuencia o el crimen organizado, las drogas, es de que no desmantelan las organizaciones, o sea, las proliferan. Entonces, si tú agarras a un capo de un determinado cártel y crees que por eso solucionaste el problema, pues no, porque lo sustituyen en 24 horas. Y si le pegan más fuerte a la esclavitud se pulveriza. O sea, las gentes que primero metieron a la cárcel del cártel de Sinaloa, el que lo funda, Miguel Ángel Félix Gallardo. Bueno, pues los que le reportaban a Miguel Ángel era el Chapo, Güero Palma, los de Tranleiva, o sea, era Caro Quintero, o sea, las gentes de Félix Gallardo y Miguel Ángel, pues son los que luego hicieron los grandes cárteles que hay ahorita en México. Y eran, pues todos eran gente de Félix. Entonces te digo que no les han funcionado esas estrategias porque de nada te sirve agarrar a uno si te lo pueden sustituir el día siguiente. Por decirte ahorita, no ves una confrontación en Nuevo León como la ves en Tamaulipas, o sea, fundamentalmente el cártel del norte o el cártel del Golfo. Aquí hay un poquito tutti frutti. Yo creo que Nuevo León tiene presencia del cártel Sinaloa, tiene presencia de Félix con Nueva Generación, tiene presencia del cártel norte, tiene presencia del Golfo, tiene presencia de todos. Pero como que no han ninguno tomado, vamos a decir, un liderato en la zona metropolitana que diga que opera un determinado cártel, no es el caso. Y eso precisamente te lleva a esa descomposición, de que entonces pues, por dónde le entras, ¿no? Porque tienes un poco repartidito el cuento. Yo creo que el único municipio que estaba blindado, por decirlo de una forma, pues era San Pedro. No estamos exentos de que pueda venirse una época similar a la que se vino ya en aquel tiempo y que la experiencia de todas estas personas, las experiencias de estas instituciones esté presente siempre para que no se nos vuelva a presentar una situación como la que presentó. Bueno, pues síntomas es incidencia delictiva, tendremos que estar siempre atentos a la incidencia para estar midiendo si está aumentando, si está bajando las circunstancias de esta incidencia, es decir, no nada más medir si ha habido tanto número de homicidios, sino qué calidad de personas son las que han sido asesinadas. Por ejemplo, yo veo de repente con un poco de atención el que haya ataques en contra de policías municipales o policías uniformados o policías de investigación. Si en la estadística se ve cierto número de homicidios, pero si ya te vas a la específica de la estadística y ves ataques a las instituciones policiales, quiere decir que hay una afrenta de algún grupo o algo en contra de las instituciones, entonces hay que tener cuidado nada más con eso. ¿Usted le levanta a cualquiera, no nada más a mí, a cualquiera pues obviamente nos levanta la suspicacia. Entonces, esto no quiere decir que haya que alarmarse o decir ya estamos otra vez como en el 2010, no, pero sí son indicadores que nos tienen que tener atentos a lo que está pasando. Hay quienes difieren de la idea que hoy debemos estar atentos porque se viene una escalada de violencia, como Bernardo González. El exprocurador y exsecretario de Seguridad desmiente esta versión. Asegura que no hay signos que pudieran llevarnos a pensar o compararnos con lo que enfrentó Nuevo León en la época violenta. No, definitivamente que no, pero son muchos los factores, Víctor, y bien interesante tu programa para que lo pudiera entender el público. De hace 10 años ahora, las cifras ni siquiera llegan a la mitad de lo que se vivía hace 10 años. Sin embargo, bueno, la información que tenemos hoy en día todos los ciudadanos es muchísimo mayor. Las redes sociales hace 10 años pues casi eran nulas o iban naciendo las redes sociales. Entonces hoy tenemos mucho más acceso a la información y nuestro nivel de percepción respecto a seguridad o inseguridad es sumamente distinto, a lo que podíamos ver hace 10 años solo en los medios impresos, en radio o en televisión. Uno de esos indicadores, de quienes los hemos escuchado,
pues tienen que ver sobre todo en esto que ha impactado mucho a la gente siempre, que es el homicidio, el asesinato. Este indicador no parece un mensaje, no es algo que debe de tomar atención la autoridad. No, a ver, claro, y yo creo que sí se está tomando la atención debida. Es una afronta de los delincuentes. Cuando eres jefe de una institución, tanto de Procuración de Justicia o de Seguridad Pública, te duele, Víctor, te duele que suceda algo así con uno de tus elementos. Y yo sí creo que se están tomando las acciones debidas. Creo que es una respuesta también de la delincuencia organizada y por eso dije afronta a las instituciones. Si ustedes, ojalá y que el canal pueda hacer esto, ponen un mapa de los homicidios que hay en este estado, junto con los lugares de venta de droga que han sido nota periodística y desafortunadamente se empalman, es decir, donde venden drogas, donde están matando a la gente. ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanía? Denunciar, y ahí venden droga. Y ellos tendrán la obligación de ir a catear y hacerlo público. ¿Por qué hacerlo público? Para que el delincuente sepa, si la haces, la vas a pagar y me voy a ir a meter a tu casa. No importa si es en la noche, te voy a tumbar la puerta de tu casa. Aquí en mi país, si la haces, la pagas. Entonces, en la Procuraduría y en Seguridad Pública hicimos lo mismo. En Seguridad Pública tuvimos que hacer una limpia, entramos hasta algunos municipios a hacer limpias, pero tenemos la obligación, Víctor, empresas, gobierno, universidades, etcétera, de colaborar. Yo recuerdo con mucho agrado cuando hablé con los rectores de todas las universidades, después de haber hecho esta limpia, creyeron en la buena voluntad, becas nos ofrecían para los hijos de nuestros policías. Esos son programas a largo plazo. Aunque no compararía los índices de violencia con lo ocurrido hace unos años, el exprocurador Roberto Flores sí toma con reservas los capítulos inseguros en semanas anteriores. Flores Treviño pone el dedo en la llaga al advertir que el gobierno no debe cometer errores al elegir a los titulares de seguridad. Estamos viviendo algo como aquellos años, 2009, 2010, el inicio de algo así, ¿lo ves así? 3 actos terroristas en San Pedro, ¿o cómo los llamamos? Las mantas, la quema de vehículos. ¿Cómo los llamamos? ¿Cómo llamamos a eso? Si alguien tiene otra connotación especial para esos actos, que me lo haga saber. Para mí son actos terroristas. Asesinatos, homicidios en todo el área metropolitana. ¿Qué necesitamos? Prevención. Necesitamos trabajar en la prevención. Los mandos no tienen las capacitaciones y no tienen los méritos necesarios para poder ser mandos policíacos. Eso determina total y completamente que la estructura policíaca se debilite. Entonces, habría que hacer un estudio muy importante respecto de los mandos policíacos que hoy en día están ejerciendo para saber quiénes están haciendo bien su trabajo y quiénes no. Y entonces, como punto focal, determinar, este no está haciendo su trabajo, vamos a cambiarlo. Algunos de los actores de hace 10 años de nueva cuenta están como actores. Y el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces no podemos seguir cometiendo los mismos errores. Bueno, yo creo que estamos ahorita con focos rojos por todos lados. No podemos tener advenedizos, no podemos tener gente que porque habla bonito o porque se pone un trajecito y sale en los medios hablando, tenga la capacidad para poder determinar si las cosas se están haciendo bien o se están haciendo mal. Tenemos que tener profesionales. ¿No es un tema en popularidad? Por supuesto que no. ¿Qué ha pasado con San Pedro? ¿Realmente había blindaje? ¿Se cayó? ¿Qué piensa de eso? Pues mira, yo creo que sí era un eslogan, sin lugar a dudas. Los alcaldes anteriores, muy comprometidos y con muchísima tiempo de trabajo respecto a la seguridad, no me queda la menor duda. Lo viví con Mauricio Fernández, muy comprometido y siempre encima del tema de la seguridad. Pero pues una cosa es el compromiso, una cosa es que los policías hagan su trabajo y otra cosa es el factor sorpresa por parte de la delincuencia. Pero no es exclusivo de San Pedro. Si nos vamos a San Nicolás tiene un tema gravísimo dentro de la seguridad. Guadalupe igual. Monterrey ni se diga. Tiene focos importantísimos rojos de áreas
de robo, de asalto, de narcomenudeo, tremendos. Desde su nueva encomienda como secretario de Seguridad de Guadalupe, Gerardo Palacios Pámanes reconoce el fenómeno de inseguridad, aunque no se le asemeja a los tiempos aciagos. Yo pienso que hay que precisar esos comentarios que se formulan. Por ejemplo, no estamos como la vez anterior. ¿En qué momento? ¿A qué momento te refieres? No tú, sino quien así se pronuncia. En el 2011, que tuvimos 45 homicidios por cada 100,000 habitantes, no estamos así. Tenemos 16 por 100,000. Pero ¿sabes cómo sí estamos? Como aquella vez cuando iba empezando. Ahí sí, estamos así. Hay ciertas cosas diferentes. Por ejemplo, que en aquel entonces había dos grupos del crimen organizado muy fuertes a nivel nacional y que por algunas razones se pusieron en guerra entre sí y el epicentro de esa guerra se dio en Nuevo León. Hoy no. Hoy no hay esos grupos tan fuertes, al menos con influencia en Nuevo León, pero hay muchos. Y eso también te genera un caldo de cultivo y te genera violencia entre ellos y hacia las corporaciones de policía. ¿Cómo no estamos? Todavía no, como en aquella época que lo hacían a la luz del día, que afectaban mucho a los ciudadanos, y todavía no estamos así, pero así empezó. Empezó con ataques hacia las corporaciones, empezó con algunos gobernantes de todos los niveles diciendo son casos aislados, no pasa nada. Primero dicen es un asunto del gobierno federal, después dicen son casos aislados, después dicen estamos coordinados. Aquí lo puedes ver aquí, lo pudiste ver aquí y lo puedes ver en tiempo presente en Guanajuato. Porque somos mexicanos, porque somos seres humanos, porque todos actuamos así. Ha crecido demasiado el consumo entre los jóvenes en Nuevo León. Lamentablemente no ha habido una estrategia de prevención indicada, es decir, terciaria. No puede ser que en el país solamente tengamos como opción la cárcel para el joven drogadicto. Así robe para consumir droga. Es cierto, hay que meterlo a la cárcel. Pero antes de eso puedes intervenir para introducirlo en una clínica de rehabilitación y no hay una red de clínicas de rehabilitación, la verdad, lo suficientemente grande, capaz, certificada, supervisada, avalada para enfrentar este grave problema de la drogadicción en el país. Vamos tarde en ese tema. Para Clara Luz Flores Carrales, a 9 años de distancia, pese a las alertas en materia de seguridad, no hay síntomas de que se repitan los problemas de su primer trienio. Que hoy estos policías están capacitados y hacen muchas otras cosas. En aquel entonces se hacían, no había orden, no había estructura, lo que hemos platicado durante todo este tiempo. Y hoy ahí tenemos una policía de investigación, hay una convicción de los policías de hacer bien las cosas. Teníamos a los compradores de droga y nos dieron información para detener a los vendedores de droga, que era el hijo del diputado. No sé, digo, a mí me vale gorro, yo quiero que se revise el caso. Es así como le presentamos este recuento de relatos, las historias, los testimonios, pero también le hablamos de los retos en este panorama de inseguridad que vive Nuevo León. Este 360 que le hemos presentado a lo largo de esta hora representa solo la primera parte de un segundo tema que vamos a abordar la próxima semana. Le esperamos aquí el próximo sábado.